Vamos a partir con 7 casos clínicos, los vamos a ver de una manera superficial y la idea es que después los podamos entender con la teoría. Entonces tenemos un primer paciente que nos llega a la consulta de 4 meses de edad con un lagrimeo permanente desde un mes de vida y con infecciones recurrentes. En este paciente le hicimos un diagnóstico de una oclusión del conducto lacrimonasal izquierdo y le recomendamos como tratamiento los masajes de Krieger. Tenemos una segunda paciente de 1 año y 2 meses de edad con el diagnóstico de una oclusión del conducto lacrimonasal izquierdo, con una historia clásica que vamos a aprender en esta charla, y le vamos a recomendar un sondaje. Tenemos una tercera paciente de 2 años 4 meses con una oclusión del conducto lacrimonasal bilateral y le vamos a indicar una dacrointubación cerrada bilateral con sondas monocanaliculares. Tenemos un cuarto paciente de 3 años y 8 meses con el diagnóstico de una oclusión del conducto lacrimonasal izquierdo. Había sido sondeado en 2 oportunidades anteriores y le vamos a recomendar a él una dacrointubación cerrada con una sonda monocanalicular. Tenemos una pequeña de 1 año y 5 meses con un síndrome de Down. Tiene una oclusión del conducto lacrimonasal bilateral y a ella le vamos a indicar una dacrointubación cerrada bilateral. Tenemos una paciente de 7 meses y tiene un síndrome de Golden Heart más un anoftalmo derecho. Tiene una oclusión del conducto lacrimonasal derecho con antecedente de una dacrocistitis aguda tratada hospitalizada. Está en manejo con prótesis progresivamente creciente en ese anoftalmos y le vamos a indicar una dacrointubación cerrada tras un estudio nasal con imágenes. Y por último tenemos este niño de 9 años con una oclusión del conducto lacrimonasal izquierda con una fístula que no ha sido tratada y le vamos a indicar una dacriocistorrinostomía externa con una cistomía. La idea es que con esta presentación podamos entender por qué tomamos esta decisión en todos estos niños. Entonces, como introducción, les quiero contar que los problemas de vía lagrimal en niños se producen por un fallo en la embriogénesis, más o menos a la 6ª semana de gestación. Y pueden haber problemas en la inducción del desarrollo de la vía lagrimal o en la permeabilización de las cañerías. Es la condición más frecuente en los niños de epífora y se ve en un 5 a un 20% de los niños y mucho más en prematuros. Es la causa más frecuente, como dije, de epífora en los niños. 90-95% de los síntomas se van a evidenciar al mes de vida porque la glándula lagrimal empieza a funcionar más o menos al mes de vida. Y esto va a depender de si el niño es de término o de pretérmino, por supuesto. Y la resolución es del 90% al año sin tratamientos médicos. Entonces, entendiendo la vía lagrimal, tenemos la glándula lagrimal que produce agua, la lágrima, esta baña el ojo y los párpados, como sabemos, y tenemos todo el sistema de canaletas que se van a llevar la lágrima a la zona de la nariz. Entonces, la historia de obstrucción del conducto lacrimonasal es clásica en los casos habituales. Y igual que como aprendimos a hacer el diagnóstico de una apendicitis, el diagnóstico de esto es principalmente clínico con la historia y el examen físico. El examen físico es corto y preciso y lo vamos a ver en detalle ahora. Entonces, primero tenemos que siempre evaluar en un niñito que se queja de epífora, después que le hicimos una historia detallada a la madre, lo que son los puntos lagrimales.
si es que acaso tiene puntos lagrimales, si hay ausencia de los puntos lagrimales, si hay estenosis, si están mal posicionados. Y eso lo tenemos que ver en la consulta. Yo en general la consulta la hago con unas lupas de magnificación y con eso uno puede ver tranquilamente a las guaguas sin mayor molestia para ellas. Después tenemos que ver si hay problemas de atresia canalicular. Esto nos va a ser muy difícil de examinar en la consulta y eso lo vamos a poder ver probablemente en el quirófano cuando pasemos una sonda de Bowman, y eso lo que significa es que el canalículo inferior o el superior hay una atresia y está estrecho o estenótico directamente. Otro problema puede ser la obstrucción a nivel del canalículo o del saco lagrimal, que tengamos un problema de desarrollo del saco lagrimal o del canalículo. Hay ciertas válvulas que tenemos y las más importantes es la de Rosenmüller, que está acá entre el canalículo común y el saco lagrimal, que puede estar fallando. Y la de Hasner, que es lejos la más importante, que está al final, cerca del cornete inferior, donde termina el conducto lacrimonasal. Bueno, entonces lo más habitual que vamos a tener es una obstrucción a nivel de la válvula de Hasner, que es la que estaba al final, cerca del conducto lacrimonasal en contacto con el cornete medio. Y esto es lo más común. En estos niñitos se van a presentar así, con lagrimeo permanente desde el mes de evolución, que es todos los días el ojo está empapado, y pueden tener conjuntivitis a repetición. Ellos también se pueden complicar con una dacriocistitis aguda. Con respecto a esto, lo que tenemos es la válvula de Hasner está tapada, no se abrió, no se permeabilizó, y podemos ver a nivel de endoscopía, que eso es algo que nos puede ser útil también en el examen preoperatorio, en la consulta, podemos ver una convexidad del ostium de salida del conducto lacrimonasal. Y esto está a nivel del cornete inferior. Entonces, el rol de la endoscopía tendría algo importante que haber en el examen clínico que tenga. Otro problema, podemos tener un dacriocele. El dacriocele tenemos una obstrucción que es doble, alta a nivel de la válvula de Rosenmüller, en la unión en el canalículo común con el saco, y también en Hasner. Entonces tenemos que hay un quiste de retención que no tiene ni entrada ni salida. Tiene un alto nivel de resolución clínica y la frecuencia es baja, 1 entre 1900, recién nacido. Se lleva solamente el 0,1% de las oclusiones lagrimales, es decir, lo vemos poco. Y la bilateralidad es una urgencia, porque esta convexidad que podemos ver a nivel endoscópico puede obstruir la vía aérea y ser un problema respiratorio en el niño. Entonces, si vemos un dacriocele, un aumento de volumen del saco lagrimal en un recién nacido, y es bilateral, es una urgencia y debemos hospitalizarlo y estudiarlo por el equipo correspondiente. El 76% de estos pacientes se van a solucionar con los masajes de Krieger, que los vamos a hablar en un ratito más. Tiene un alto nivel de resolución espontánea también. Pero la no resolución de estos casos nos debe hacer actuar. Más o menos a los 9 meses se propone, vamos a explicar por qué, y podemos hacer un sondaje. Y en ese sondaje además podemos hacer una extirpación endoscópica de esta convexidad que es la membrana de Hasner que está tapada. Tenemos que tener diagnósticos diferenciales y saberlo. Esta fue una pregunta del OCAP de este año que me la dieron los becados, así que por eso puse este punto. ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales si es que acaso nosotros tenemos este mismo aumento de volumen sobre el tendón cantal medial? Lo que tenemos que pensar es en un encefalocele, en un hemangioma, en un quiste dermoides, en un epidermoide, quiste epidermoide, o en un linfangioma.
que serían los diagnósticos diferenciales y se diferenciaría por la posición del aumento de volumen que tenemos. Las complicaciones de este dacriocele es la infección, que hay que tratarla de manera hospitalizada, porque estos chiquititos tienen un desarrollo inicial de todos los huesos de la cara, entonces es fácil que esto se pase hacia una celulitis orbitaria y pueda complicarse, y el distrés respiratorio, como comentamos anteriormente. Con respecto a los tratamientos, el tratamiento, lo importante de saber y entender cómo fuimos decidiendo en nuestros 7 casos clínicos, es que el tratamiento es escalonado siempre, a no ser que tengamos comorbilidades, como el síndrome de Down, como pacientes con malformaciones craneofaciales o como pacientes con traumatismos, que vamos a tener que saltarnos este tratamiento escalonado. Entonces siempre vamos a ir con un tratamiento médico. Si es que no anda bien el tratamiento médico, y dependiendo de la edad del niño, vamos a pasar a los tratamientos de cirugía o procedimientos más que cirugía. Y por último, vamos a, cuando son refractarios, y así pasamos a tratamientos quirúrgicos propiamente tales. Entonces, con respecto al tratamiento médico, lo primero es la observación. Una vez hecho el diagnóstico, como comentamos que es una historia clásica, mirando los puntos que les sugerí, tenemos que tener una conducta expectante, ya que tiene una alta tasa de resolución espontánea de esta patología. Si es que acaso queremos, se puede recomendar los masajes, y los masajes son los masajes de Krieger, que van a resolver un 65% de los casos que se inicia el masaje con las primeras intervenciones que se realicen, tanto por la familia o como el médico tratante. Y con respecto a los masajes, a los antibióticos solamente están indicados cuando hay evidencia clínica de infección. Pero recordemos que el saco lagrimal es productor de moco, entonces si es que está tapada la válvula de Hasner, vamos a tener un saco que va a ser pulsátil, que va a tener una tensión, y en la medida que lo vayamos apretando va a ir saliendo una secreción que, si es que no tiene signos clínicos de infección, no tenemos que colocar antibióticos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tenemos 4 alternativas. Lo primero es el sondaje. Y el sondaje lo recomendamos tras los 9 meses de vida. Entre el mes de vida que empieza con los síntomas y los 9 meses va a estar recomendados los masajes de Krieger. Y desde el mes de vida hasta los 18 meses se va a recomendar el sondaje. Y el sondaje lo vamos a ver en detalle con un video, pero tiene una alta tasa de éxito entre esos rangos de edad. Después de los 18 meses, baja su efectividad por el desarrollo facial de los niños. Entonces, después de los 18 meses, vamos a indicar la dacrointubación cerrada, que esto es hacer un sondaje y dejar puesto una sonda de intubación. Cuando la intubación no anda y el niño se descompensa tras, más o menos el caso de fallas lo vemos entre las 6 semanas postoperatorias, rápidamente se vuelven a tapar porque se cicatriza la membrana que rompimos. Podemos usar, están los balones de dacrioplastia, yo nunca lo he utilizado, pero eso funciona como una especie de angioplastía en corazón, en que yo con un balón lo inflo en la zona y dilato toda la zona que está obstruida, que muestran en la literatura las mismas tasas de éxito que la dacrointubación cerrada, que sería una alternativa efectiva para hacer en casos de falla de intubación. No tengo experiencia en eso. Y si es que acaso no nos va bien con la intubación, la dacrointubación cerrada o el balón de dacrioplastia, ya tenemos que pensar en una dacriocisto-rinostomía que puede ser endoscópica externa, como vamos a ver más adelante,
porque probablemente ahí exista una cicatrización anómala o exista una alteración a nivel de la anatomía ósea del conducto, o directamente que el conducto lacrimonasal no se desarrolló adecuadamente en su totalidad. Entonces, los masajes de Krieger. Los masajes de Krieger están descritos hace muchísimos años, y el procedimiento o los masajes se desarrollan con un masaje compresivo de la zona del saco lagrimal, tratando de apretar en la zona de los puntos lagrimales, y el masaje se hace hacia inferior, cosa de dar una presión positiva a nivel del saco, y que esa presión positiva, desplazándola hacia abajo, hacia el conducto lacrimonasal, aumente la presión en la válvula de Hasner, y eso se abra. El éxito depende de la edad, como le había comentado anteriormente, como para quedarse en la cabeza, entre el mes y los 9 meses están los reportes de mayor éxito de este procedimiento. 56% antes de los 2 meses, entonces estaría indicado en el paciente inmediatamente los masajes cuando lo diagnosticamos en la consulta tempranamente, y 28% después de los 6 meses. Por lo tanto, si nos llega un niño de 1 año, ya es poco recomendable ofrecer los masajes, porque tiene una tasa de éxito bajísima, y ahí tendríamos que escalonadamente elegir el sondaje. Con respecto al sondaje, el sondaje se hace bajo anestesia general, y lo que hay que hacer es insertar una sonda de Bowman, que es la que ocupamos. Hay de distintos calibres, están desde las 4,0 a las 3,2 a las 0, cada vez más gruesa, se dilata el punto lagrimal, se hace un estudio de la vía lagrimal, y luego se inserta la sonda de Bowman por el canalículo inferior, se puede también hacer por el superior, de manera vertical. Nos horizontalizamos, tenemos que hacer una pequeña presión con nuestro dedo para que en el canalículo inferior o superior donde lo estemos haciendo no se produzcan arruguitas y tengamos un stop óseo. Aquí vamos a poder investigar si es que acaso hay alguna atresia de los canalículos. Una vez que tenemos el stop óseo, nos verticalizamos y bajamos suavemente por el conducto lacrimonasal hasta llegar al piso de la nariz. Esto es algo táctil, de sensibilidad, y hay que hacerlo de manera muy sutil. Y como les comentaba, las tasas de éxito en la literatura se ven en el sondaje solamente entre los 9 y los 18 meses de vida. Entonces, cuando tenemos pacientes entre 9 y 18 meses, como algunos de los pacientes que vimos en los casos clínicos, se le puede indicar el sondaje. La tasa de éxito del sondaje es alta, y cuando falla, a las 6 semanas postoperatorio vemos que el niño vuelve con toda la sintomatología nuevamente. Acá tenemos un video, estamos haciendo por el canalículo superior en este caso, y una tasa de éxito más o menos del 80% cuando el paciente está virgen de tratamiento, sería el primer sondaje, y esa tasa va bajando a menor del 50% en un segundo sondaje. Yo generalmente no hago un segundo sondaje. Lo que hago una vez que el paciente ya tuvo un sondaje, como uno de los pacientes que vimos, le indico, sigo el tratamiento escalonado e indico una intubación cerrada. Ahí estoy midiendo a ver si es que acaso ya llegué al piso de la nariz. Con respecto a la dacrointubación cerrada, tenemos 2 tipos de sondas, y es el tercer escalón de tratamiento. Tenemos las sondas que son monocanaliculares y las sondas que son bicanaliculares.
Yo uso más las monocanaliculares, o no uso más, sino que siempre uso las monocanaliculares, a no ser que no tengan el lugar monocanalicular, uso una bicanalicular, porque me parece que la bicanalicular es más estrecho y cuesta más pasar la bicanalicular en un chiquitito. Así que las monocanaliculares me gustan más. Y los resultados entre dacointubación cerrada, monocanalicular y bicanalicular tienen la misma tasa de éxito, que es más o menos de un 91% en la primera dacointubación cerrada, tras sondaje. Existen distintos tipos de sondas monocanaliculares que las vamos a utilizar según nuestra necesidad. Entonces esta es la mini monoca para pacientes que tienen laceración de la vía lagrimal presacular, que vamos a reconstruir, eso lo deben ver mucho los que hacen UTO. Esta es la sonda que yo elegiría, que es una sonda más bien corta, que no va a irse por el canal lacrimonasal, sino que va a estar en los conductos lacrimal inferior o superior que reparemos, el conducto común, y va a llegar hasta el saco. Esta no tiene un catalano que nos guíe, por lo tanto hay que colocarla manualmente y puede tener ahí alguna complejidad técnica en colocarla. Siempre el plac debe quedar inserto en el punto. Si el plac queda fuera del punto, esto se va a salir rápidamente cuando el niño se restriegue el ojo. Entonces nos tenemos que asegurar de poner aquí un dilatador de punto y apretar y que quede bien inserto en el punto lagrimal. Esta es otra sonda, es una sonda que se llama Monoca. Esta es una sonda que sí tiene un catalano de inserción metálico y es una sonda más larga. Tiene igual un plac que va en el punto lagrimal, que debe quedar colocado igual como expliqué en la mini monoca. Y esta es una sonda que nos sirve para hacer una dacointubación. Y con este catalano vamos a llegar va a ser como una especie de Bowman que nos va a guiar hasta el piso de la nariz. Y lo que tiene esta sondita es que es un poco incómoda para sacarla endonasalmente. Entonces, cuando yo la veo en el piso nasal, tengo que hacerle una especie de doblez a la sonda para sacarla y traerla fuera del agujero nasal, y eso puede ser un poco traumática. Entonces, no una sonda que sea de mi elección. Esta otra sondita es espectacular, es la Mastercard, que para mí es la sonda más cómoda. Esta es una sonda que trae un catalano de inserción y viene inserta en este catalano. Entonces me va a servir este catalano de inserción como una Bowman, que voy a poder hacer el sondaje, voy a poder llegar hasta el piso de la nariz y después yo con un instrumento que se le pone aquí, voy a dejar el video después en el chat para los que estén interesados en la técnica exacta de esto, se saca este catalano por el mismo punto lagrimal, por la misma vía alta. Entonces finalmente no hay nada que sacar a nivel nasal. Lo que sí tenemos que saber es medir qué largo vamos a usar, porque tiene 3 largos distintos, y bueno, no voy a especificar mucho en esto para no ser tan técnico, pero para mí esta es la mejor sondita de todas, la menos traumática endonasalmente, y es la que más me gusta. Con respecto a la técnica de la dacointubación, nosotros vamos a pasar algunas de estas sondas que tienen estos catalanos, y lo que vamos a hacer es romper acá esta membrana de Hasner, y este es el cornete inferior, y vamos a tener, si es que no tenemos endoscopio, un contacto de metal con metal, con un espéculo nasal, con una luz frontal, un frontoluz, y bueno, yo uso lupas. Uno puede ver esto si es que este cornete no es muy estrecho, si es que, porque si es muy estrecho hay que hacer una pequeña fractura del cornete nasal para poder verlo. Pero el contacto metal con metal nos puede hablar que sí, que estamos en el lugar que corresponde. No hay que seguir hacia abajo, hay que medir, y esto es todo delicado y sin fuerza.
Hay veces que podemos tener membranas pequeñas y esas membranas van a andar bien con los masajes. Hay veces que podemos tener membranas gruesas que no van a andar bien con los masajes y que nos va a costar pasar. Vamos a tener acá un stop blando importante y vamos a tener que hacer un poquito más de fuerza de lo habitual para pasar. Muchas veces yo hago la técnica endoscópica y aquí con un trucut fracturo el cornete inferior y le pego un mordisco acá, porque cuando uno está con el catalano puesto acá y empieza como a hacerle como punchi punchi, se ve que esto como que se convexa más. Entonces ahí yo pego un mordisco y ahí sale y bueno, y ahí queda la zona abierta. Si es que voy a hacer una nueva dacrointubación cerrada, hay veces que aquí inyecto después del mordisco y de pasar la sonda un poquito de triamcinolona en la zona de la mucosa nasal. Ojo con las falsas vías, hay que ser muy delicado, no nos podemos ir hacia el interior del cornete inferior y no nos podemos ir hacia salirnos del conducto lacrimonasal e irnos por la pared lateral de la nariz, porque esto estaría inadecuado y habla de tasa de fallo de nuestra intervención y se va a producir una cicatriz acá que nos va a llevar a seguir en el escalonamiento de nuestra cirugía. Por lo tanto, yo creo que esta es una técnica que debe ser en manos entrenadas. Y esto es lo que yo veo en la endoscopía. Si se fijan, este es el cornete inferior y ahí está la sonda que salió y la logramos ver. Bueno, con respecto a las últimas alternativas, tenemos cuando nos falló los masajes, cuando nos falló el sondaje y cuando nos falló la dacrointubación cerrada, podemos ofrecer una dacriocistorrinostomía. La dacriocistorrinostomía, por el desarrollo facial y de los senos paranasales, está indicada desde los 4 años en adelante. Entonces, no indicarla antes, ya tenemos el sondaje y la dacrointubación cerrada. Entre los 18 meses y los 4 años, dacrointubación cerrada. Y después de los 4 años, si no han andado bien los sondajes, bueno, podemos indicar una dacriocistorrinostomía. La tasa de éxito de esta es similar a la de los adultos, va entre el 90 y el 97% de éxito. Lo que tenemos ahí es una obstrucción del conducto lacrimonasal, que puede ser un poco más bajo, un poco más alto, puede haberse no permeabilizado y por eso no nos ha ido bien, puede ser una cicatriz que hicimos por un sondaje con falsa vía, pueden haber distintas alternativas. Y hay distintas técnicas, está la técnica externa y está la técnica endoscópica. A mi entender, esto es como la diferencia entre la catarata extracapsular y la FACO. Yo creo que hoy en día la técnica endoscópica es la FACO y la externa es la técnica extracapsular. Hay ciertas indicaciones para la técnica extracapsular, hay ciertas indicaciones para la dacro externa, pero yo creo que principalmente esto debe ser endoscópico. ¿Por qué? Porque ausencia de cicatriz. ¿Por qué? Porque es mucho menos el sangrado, porque doctor Donoso nos puede contar cómo él hacía las dacrio en su época, que eran bien sangrientas. La persistencia del mecanismo de bombeo, porque en la dacrio externa yo lo que hago es que rompo el ala anterior del tendón cantal medial, que las dos alas producen este mecanismo de bombeo del saco al parpadear, y el tiempo quirúrgico es menor, como vamos a ver en un video en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora los voy a dejar con un videíto. Este es un videíto que hicimos, lamentablemente yo llevo desde el 2017 que estoy tratando de armar un sistema de cirugía endoscópica en Hospital Salvador, pero no lo he logrado por diversas causas. Bueno, y me convió el doctor Cory al Sotero del Río a implementarlo, y allá lo implementamos, nos ha ido muy bien, y es un lindo ejemplo a seguir, y lo podemos comentar después de la charla. El desarrollo de las cirugías endoscópicas nace de la necesidad de explorar y tratar patologías de la manera menos agresiva posible. En ese sentido, la dacriocistorrinostomía endoscópica ha ido desplazando la técnica tradicional, ya que ofrece muchas ventajas sobre esta. Presentamos la técnica de DCR endoscópica.
Esta comienza con la colocación de una fibra óptica para localizar el saco. Con un cuchillete se realiza una incisión de la mucosa nasal, se levanta un colgajo y se expone el hueso lagrimal, que será retirado con un osteótomo, exponiendo así el saco lagrimal. Se procede a la abertura completa del saco, tallándose 2 colgajos, y se introduce la sonda bicanalicular, que será retirada luego de 3 meses. Esta cirugía es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que tiene un tiempo aproximado de 30 minutos en manos expertas, menor incidencia de sangrado, una recuperación sumamente rápida, menor dolor postoperatorio y un mejor resultado estético al no dejar cicatriz. Además, es útil en dacrocistitis activas o abscesos del saco. En niños se puede hacer perfectamente la técnica endoscópica. Hay que tener ciertos endoscopios más delicaditos, cierta instrumental o caja quirúrgica endoscópica de niños, pero se puede hacer perfectamente, y nosotros lo estamos haciendo en el Hospital Sotero del Río. Y por último, cuando ya todo falló, tenemos esta última opción, que es la colocación del tubo de Jones. El tubo de Jones es un tubo que se coloca cuando tenemos una obstrucción a nivel del saco o tenemos una obstrucción a nivel de los canalículos, con una no formación del sistema lagrimal, que nos ha ido mal con la dacriocistorrinostomía, o el diagnóstico de atresia de los canalículos. Yo no tengo experiencia en tubo de Jones en niños, sí pongo unos 2 o 3 al año en adultos, pero en niños aún no tengo experiencia, no me ha tocado un paciente que lo necesite. Entonces, para terminar la charla, el primer niño, 4 meses, tenía una oclusión del conducto lacrimonasal izquierda. Es un niño que está entre el mes y los 6 meses, virgen de tratamiento, entonces está indicado los masajes. Entonces yo le voy a dejar masajes, le voy a explicar a la mamá y lo voy a llevar con masajes hasta los 9 meses. No tiene indicación de saltarse la escala terapéutica. Esta chiquitita tenía 1 año y 2 meses, tenía una oclusión del conducto lacrimonasal izquierdo, y es una chica que habíamos recomendado un sondaje. El sondaje entre los 9 a 18 meses, y sería su primer sondaje, anestesia general. Esta tercera niñita, 2 años 4 meses, tenía una oclusión del conducto lacrimonasal bilateral, y le indiqué una dacrointubación cerrada, porque es la técnica a indicar después de los 18 meses, porque la tasa del sondaje baja sustancialmente. Entonces, no quisiéramos meter la pabellón con una tasa de éxito de un sondaje menor al 50%, sí podemos tener una tasa de éxito del 90% con una dacrointubación cerrada. Yo en general lo que hago es una dacrointubación cerrada por el canalículo superior con la más cerca. Y lo hago bilateral, por supuesto, en estos casos. Después tenemos a este cuarto niño, 3 años, 8 meses, tenía una oclusión del conducto lacrimonasal izquierdo, había sido sondeado en 2 oportunidades por otro profesional. Por lo tanto, en la escala y por la edad, bajo 4 años, y en la escala terapéutica, le indicamos dacrointubación cerrada, y seguimos con el tratamiento escalonado. Si no, ya le empiezo a hablar a la mamá: si falla esto, probablemente vaya a requerir una dacrocitorrinostomía endoscópica. Esta chiquitita con síndrome de Down, 1 año 5 meses. Los pacientes con Down sí nos podemos saltar el escalonado, porque el sondaje anda peor, porque la anatomía del problema en general es distinto. Y en ese sentido, en los síndromes de Down, la evidencia muestra que uno puede partir con una dacrointubación cerrada inmediatamente. Esta chiquitita de 7 meses con el Golden Heart, le indicamos también una dacrointubación cerrada por el mismo argumento que en la niña con síndrome de Down, tras un estudio de su nariz, porque vemos que tiene una malformación a nivel nasal. Entonces, en general, en malformaciones craneofaciales nos tenemos que apoyar en un equipo multidisciplinario. Y por último, este chico de 9 años que me llegó de la zona de Iloca, nunca lo habían tratado, nunca lo habían visto. Era un niño virgen de tratamiento, una oclusión del conducto lacrimonasal izquierda que no había sido manejada. Y fíjense cómo evolucionan estas evolucionan con dacrocistitis aguda
recurrente, igual que lo que pasa en los adultos, y termina fistulizándose. Y este niñito tenía esa fístula ahí. Por lo tanto, decidí hacer la vía externa por esa razón, porque yo le tengo que hacer una fistulectomía. Entonces, por esa razón elegí la vía externa, si no hubiese elegido la vía endoscópica. Bueno, esos ha sido las conclusiones para que se lleven para la casa. Sería que la decisión terapéutica va a estar basada en la edad del paciente y generalmente debe ser escalonada, a no ser estos casos especiales, síndrome de Down, malformaciones craneofaciales y trauma. Con respecto a los masajes de Krigler, fueron desde el mes de edad que empieza el problema hasta los 9 meses. El sondaje va a ir desde los 9 a los 18 meses más o menos. La literatura ahí puede variar a los 15, pero en general yo lo uso así, 9 a 18, con un éxito menor en cuanto va aumentando la edad. Por lo tanto, yo creo que yo trato de meter al niño a pabellón cuando ya cumple 9, le digo a los papás que entremos. La dacrointubación cerrada se usa cuando falla el sondaje o es un paciente que tiene más de 18 meses o es un paciente que tiene alguna de las alteraciones que les conversé anteriormente, y yo prefiero las sondas monocanaliculares. Le voy a dejar el video de la técnica de Mastercard, que creo que es la menos traumática y la más fácil para los que estén interesados y hagan esto. Y eso sería estimado.